En los últimos años, la figura de la bruja ha experimentado un renacimiento y muchas mujeres la ven como un símbolo de libertad y rebeldía para luchar contra el sistema establecido. En este sentido, el feminismo ha desempeñado un papel importante apropiándose de la figura de las brujas como un modelo de mujer feminista. Sin embargo, esta apropiación es errónea, ya que las brujas y su conocimiento están desligados de estos movimientos e incluso pueden tener aspectos contrarios al feminismo moderno. En este video, hablaré sobre la historia de las brujas, cómo y por qué la iglesia las tachó de malvadas y qué representa realmente esta figura para las mujeres. Se podría decir que una bruja o brujo es una persona que domina todos los aspectos de su esencia, que posee el conocimiento y el poder para utilizar las energías de la naturaleza, su cuerpo y principalmente su mente para cambiar, modificar o transformar la realidad a través de su voluntad. Estas prácticas y conocimientos son tan antiguos como la historia del ser humano, y tanto hombres como mujeres los practicaban. Sin embargo, nos centraremos en la figura de la bruja, cuyos primeros vestigios se encuentran en la antigua Mesopotamia, con la figura de Inanna, la diosa del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder. Su culto y sus celebraciones exaltaban la feminidad y la libertad sexual. A lo largo de los siglos y milenios, esta figura evolucionó y cambió de nombre, siendo conocida como Ishtar por los acadios, los babilonios y los asirios, Isis por los egipcios y Lilith por las religiones abrahámicas. Este arquetipo de diosa madre y representación de la feminidad y profundos conocimientos humanos continuó evolucionando hasta llegar a representaciones más modernas en la antigua Grecia, donde se dividió en varias diosas diferentes, siendo Hécate una de las más importantes. Hécate, un titán que gobernó antes de Zeus según la mitología griega, fue asociada con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimientos de hierbas y plantas venenosas, además de fantasmas, necromancia y hechicería. Algunos creen que el origen de este arquetipo proviene de una civilización aún más antigua y que se resumió en el relato de Semiramis, quien fue esposa de Nimrod y logró todas sus conquistas mediante su alianza a través del matrimonio con él. Después de la muerte de Nimrod o Ninus, Semiramis afirmó haber quedado embarazada milagrosamente y dio luz a Thammuz, proclamándolo como la reencarnación de Nimrod, deidad del sol. A pesar de que estos conocimientos y tradiciones se transmitieron de generación en generación, principalmente a través de las mujeres, este término bruja se popularizó y fue impuesto por el cristianismo cuando se propuso como la religión oficial del Imperio Romano. En un intento por evangelizar y evitar las festividades paganas, la Iglesia decretó que la festividad pagana coincidiría con el nacimiento de Cristo y la llamó Navidad. Y cada uno de los rituales y prácticas paganas eran vistos en las principales ciudades como algo de mal gusto. Durante la Edad Media, distintos líderes como Clodoveo I, rey de los francos, promulgaron leyes que condenaban a las brujas a pagar fuertes multas, mientras que el Código de las Leyes de Carlomagno contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. En el año 1080, una carta llegó desde Roma al rey Harald de Dinamarca, escrita por el Papa Gregorio VII. En ella el Papa expresaba su preocupación por una cruel costumbre entre los daneses, culpar a ciertas mujeres de tempestades, epidemias y todo tipo de males, para luego someterlas a brutales ejecuciones. Gregorio VII exhortaba al rey danés a enseñar a su pueblo que estas desgracias eran la voluntad de Dios y que debían aplacarlas con las penitencias en lugar de perseguir y castigar a las presuntas autoras. En el año 1090 trajo consigo otro triste episodio. Una crónica del obispado de Freising, cerca de Múnich, relató el caso de 3 mujeres acusadas de envenenadoras y causantes de la pérdida de las cosechas. Los vecinos de Botin las condenaron a morir en la hoguera. La crónica concluyó curiosamente que murieron como mártires. 10 años más tarde, en el Reino Católico de Hungría se intentó erradicar la creencia en las brujas mediante un edicto de ley. Estos 3 ejemplos revelan la sorprendente actitud de la iglesia medieval contra las quemas de brujas. En Rusia tenemos varios ejemplos de quemas de brujas perpetuadas por el pueblo. En Sousal en 1024, en Rostov en 1071 y en Novgorod en 1227. Incluso en la iglesia ortodoxa se condenaba la creencia de brujas. En Vladimir, a finales del siglo XII, el obispo Serapión perdió contra la Ordalia del agua y condenó la costumbre de atribuir catástrofes naturales a las brujas. Así, las persecuciones de brujas no fueron iniciativa de la iglesia, sino manifestaciones de creencias populares ancestrales. La brujería, según la cosmovisión medieval, se definía como un sistema de creencias mágicas relacionadas con individuos que supuestamente amenazaban con destruir la sociedad desde dentro. Generalmente estas figuras eran mujeres, aunque también podían ser hombres,
La brujería no era un arte o una técnica mágica que se pudiera aprender, sino que era un poder natural innato adquirido mediante un pacto con seres sobrenaturales. Con dicho poder, la bruja era capaz de dañar a las personas y a los animales con solo tocarlos, lanzar una mirada malévola o simplemente por envidia. Esta creencia en las brujas estaba imbuida de elementos animistas, lo que demostraba su antigüedad. Por ejemplo, cuando se decía que una bruja se comía a un ser humano, en realidad se refería a que consumía el espíritu de esta persona, lo que causaba su debilitamiento y su muerte. Las creencias en las brujas también incluyen la capacidad de transformarse en animales y volar por el aire hasta reunirse en aquelarres. Curiosamente, estas creencias eran similares en Europa, Asia y África, lo que sugiere que se trataba de un complejo de tradiciones que habían sido transmitidas a lo largo de los siglos. Para la mentalidad teológica de la época, la brujería tal y como la concebía el pueblo resultaba intolerable. Por ello, la Iglesia desde el principio tildó estas creencias de superstición. En esto se basaba la amonestación del Papa Gregorio VII al rey de Dinamarca y el calificativo de mártires que la crónica de Freycinet aplicaba a las mujeres de Botting quemadas por el pueblo. Un tercer ejemplo de linchamiento de supuestas brujas lo tenemos quizás en la crónica de Graz, en Austria, donde en 1146 varias personas fueron acusadas de brujería y asesinadas por los ciudadanos. La leyenda dice que mientras moría en la hoguera, una de las mujeres maldecía a la ciudad y pronosticó su destrucción. Aquí también se nota el rechazo popular y la incomprensión de la Iglesia, que quería erradicar esta creencia pagana. Para los cristianos, Jesucristo tenía un poder sobre los demonios y curaba a los enfermos, pero la brujería medieval era percibida como una forma de magia negra que supuestamente se obtenía mediante pactos demoníacos. Los brujos y brujas se consideran a sí mismos como una forma de clérigos, fuera del alcance del control eclesiástico y por tanto peligrosos para la comunidad. Con el tiempo, estos conocimientos y rituales paganos fueron asimilados por la mentalidad medieval, a menudo relacionada con la figura de la bruja de la noche. A principios del siglo XIII, un obispo franciscano, Etienne de Bourbon, recopiló un catálogo de creencias populares que consideraban heréticas. La brujería era una de las principales herejías y debía ser perseguida por la Iglesia. De Bourbon estaba convencido de que existían brujos y brujos que mediante ritos y sortilegios podían causar daño a personas y animales. De hecho, se atribuía a estas brujas la capacidad de robar la vida de los niños para usarla en sus hechizos. Además, eran acusadas de participar en aquelarres y de adorar a Satanás. Estas creencias se difundieron rápidamente y en poco tiempo la brujería se convirtió en un tema recurrente en las prédicas y sermones de la Iglesia. Y aunque la Iglesia se mostraba en desacuerdo con la creencia en las brujas, no fue hasta el siglo XV cuando se desarrolló una caza sistemática. Se ha argumentado que la Inquisición no intervino en estas persecuciones hasta entonces, aunque las autoridades civiles las llevaron a cabo con frecuencia. El caso más conocido y documentado de persecución de brujas en el siglo XV fue en Toulouse en 1325, donde 49 personas, en su mayoría mujeres, fueron condenadas a muerte por brujería. Este caso marcó el inicio de un aumento significativo en las acusaciones de brujería en toda Europa. La caza de brujas continuó durante los siglos XVI y XVII y alcanzó su punto álgido en el Renacimiento y en la era de la Reforma. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa durante este periodo. La mayoría de las víctimas eran mujeres, aunque también habían hombres acusados de brujería. La caza de brujas fue impulsada por varios factores. En primer lugar, la creencia en brujas estaba arraigada en la cultura popular y se difundía a través de cuentos, leyendas y rumores. En segundo lugar, la Iglesia y las autoridades civiles veían en la brujería una amenaza para la fe y la estabilidad social. La creencia en brujas cuestionaba el poder de la Iglesia y cimentaba la idea de que existían fuerzas mágicas fuera de su control. Asimismo, la brujería se asociaba con prácticas paganas y herejes que debían ser erradicados. La Inquisición desempeñó un papel importante en la caza de brujas, ya que se encargaba de juzgar y condenar a aquellos acusados de brujería. Los tribunales de la Inquisición se basaban en confesiones obtenidas mediante tortura, lo que garantizaba un alto índice de condenas. Además, la Inquisición trabajaba en estrecha colaboración con las autoridades civiles, lo que permitió una rápida ejecución de la sentencia. La caza de brujas fue una práctica cruel y despiadada que llevó a la muerte de miles de personas inocentes. Las acusaciones de brujería se basan en rumores y chismes, y las pruebas presentadas en los juicios eran escasas o inexistentes. Muchas veces, las personas acusadas de brujería eran marginadas y estigmatizadas por la sociedad, lo que dificultaba su defensa. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores, solteras o viudas, consideradas brujas por su independencia y conocimientos de hierbas medicinales. La historia de la brujería dejó una huella indeleble en la sociedad, y si bien la mayoría de los juicios por brujería no culminaron en tragedias mortales, las personas acusadas de brujería enfrentaron un rechazo implacable por parte de sus comunidades.
Estos conocimientos esotéricos y antiguos, que en muchas formas empoderaban al ser humano y en especial a las mujeres para conectarse con su verdadera esencia y poder, fueron fuente de miedo y de aversión. Y en el corazón de este saber ancestral yace la comprensión de que el ser humano es un ser dual, compuesto de aspectos luminosos y sombras. Las brujas poseían el conocimiento profundo de aceptar todas las facetas de su ser sin juzgar o reprimir sus emociones e instintos. Reconocían el equilibrio esencial entre la energía femenina y la masculina, hallando en esta armonía el poder para afrontar los desafíos de la vida. No obstante, en tiempos actuales el feminismo ha cobrado fuerza en la lucha contra la opresión y la discriminación de género. Si bien este movimiento ha logrado notables avances en la consecución de igualdad de derechos para las mujeres, algunas vertientes contemporáneas podrían decantarse hacia la ruptura total de los roles de género tradicionales. Esta postura, aunque válida para algunas, puede también llevar a una negación de la feminidad como un aspecto esencial y único de la identidad femenina. Por este motivo es imperativo valorar la sabiduría ancestral y combinarla con los logros actuales, reconociendo las experiencias y las perspectivas. Así, en este relato de brujería y feminismo, el pasado y el presente convergen para forjar un futuro de donde todos, sin importar su ideología o su mentalidad, pueden abrazar plenamente su autenticidad y potencial interno. Un futuro que nos permita apreciar la complejidad y la belleza de la naturaleza humana en toda su magnificencia. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, ya que esto me ayuda mucho a continuar con este proyecto. Y hasta un próximo video.